Nos quedamos la vez pasada en el párrafo 30, es decir, parágrafo, en el párrafo 30. Estamos en la cuarta clase de 1951, en la Escuela Superior Peronista de Eva Perón, sobre la historia del peronismo, y ella comienza a hacer una deriva: la historia del peronismo, la historia de los pueblos y la historia de los grandes líderes. Y que no existe, no puede haber una historia, digamos, grandiosa sin ese encuentro feliz en la historia entre un pueblo políticamente organizado y un líder. Y hay veces, y los fracasos rotundos es cuando solamente existe un líder y no hay pueblo, o cuando hay un pueblo sin líder. Y la novedad que aporta Juan Domingo Perón es haber elaborado una doctrina. Y ahí está el acerto, sería, ahí está la verdad de haber encontrado de por qué seguimos hablando de Juan Domingo Perón, habiendo pasado casi 80 años, ¿no?, de haber elaborado esa doctrina y seguir hablando de peronismo en términos doctrinarios, de teoría y de realizaciones. Y teniendo en cuenta lo vapuleado que estamos, y cada vez se parte desde más abajo por la destrucción material y también decadencia moral a que hemos y nos han llevado, ¿no? Y van a ver que lo que rescata acá Evita es las virtudes, esa palabra que tiene que volver a sonar y hacer realizaciones, tiene que hacerse realidad. Las virtudes del pueblo. Eso es central para una ética del peronismo, para una moral justicialista, que no es solamente partidario, sino que tiene que ver con una concepción, y como dijimos al principio, todo se parte de ser un buen hombre y ser una buena persona, un buen hombre y una buena mujer. Y que no hay que escapar en nuestro pensamiento a las ideas de orden, autoridad y jerarquía. Porque parece que a lo que nos han reducido es que el peronismo es todo lo contrario, es puro vicio, todo jolgorio, pura joda, vagueza y todo así nomás. Cuando en realidad uno se sorprende cuando vuelve a la fuente, cuando vuelve a la esencia, a lo original del peronismo, a la doctrina, a la teoría y a las realizaciones. Y no escapar a estas palabras claves que dije: orden, autoridad y jerarquía. Porque si no es cualquier cosa. Porque si no nos quieren correr con que somos la barbarie. Y las bestias, como venimos hablando, viendo y leyendo, estudiando, reflexionando, pensando, en la introducción que leímos de Juan Domingo Perón, el, la fuerza es el derecho de las bestias. Las bestias justamente es la entrega, la bestialidad es la entrega, ser una colonia, esa es la verdadera bestialidad, a que nos llevan una clase dirigente sometida, servil, genuflexa, que se arrodilla ante los poderes de turno, sean los chinos, sean los británicos en su momento, la fábrica del mundo, sean los yanquis en el siglo XX, o todo tipo de imperialismo. Entonces, bueno, continuamos con la lectura del parágrafo 30. El general Perón es humilde a pesar de todo su poder. Y no digo poder por ser él el presidente de la República, sino de su poder espiritual, porque él es mucho más poderoso que por sus títulos, sus galones y sus derechos, porque reina sobre los corazones de millones de argentinos. Yo lo he visto al general no con ese empaque humilde, fingido, a que a veces ustedes advierten en algunos hombres, en los pequeños detalles más que en los grandes, y que es el teatro que hacen muchos políticos que aparecen como humildes para que los vea un grupo, pero que en el fondo son déspotas, soberbios, vanidosos y fríos. A Perón, en cambio, que ha hecho obras extraordinarias, lo veo todas las mañanas, al llegar a la casa de gobierno para dar un ejemplo. Porque, como decía Napoleón, un ejemplo lo aclara todo. Tocar el timbre y decir siempre al ordenanza que acude: buenos días, hijo. ¿Quiere hacerme un favor? ¿Me puede traer un cafecito? Y cuando se lo trae, así esté con un embajador, con un ministro o con quien fuere, le da un abrazo agradeciéndole. Pero eso es normal en él, le sale de adentro. Eso no es teatro,
le sale del corazón. Y yo pienso entonces, y todos los peronistas seríamos capaces de hacer otro tanto. No podemos tener el privilegio de ser genios y grandes como Perón, pero sí podemos proponernos ser buenos como él. Fíjense acá la idea también central en el video que vimos, y en la teoría y en la práctica, es las virtudes y las cualidades morales de la bondad. 32. La gente se olvida muy fácilmente del pueblo y nosotros, los peronistas, que decimos que queremos a Perón, que amamos profundamente su figura y su nombre, su doctrina y su movimiento, no podemos ni debemos jamás olvidar al pueblo. Porque si no traicionamos a Perón, traicionamos su preocupación más grande. No olviden que Perón trabaja, lucha, sueña y se sacrifica por un ideal, su pueblo. Fíjense acá que esto está en la clase de ella, ¿no? Que marcaba que era la historia del peronismo, tenemos que tener claro el concepto de pueblo para el justicialismo. Pueblo, Perón y la patria, los amores fundamentales del pensamiento nacional. Perón, el pueblo y la patria. No existe la patria sin el pueblo, ni el pueblo sin la patria. Piensen acá cómo se distingue el pensamiento socialista de hablar de un pueblo internacional sin pertenecer a un Estado y una nación particular. O piensen el nacionalismo oligarca o los nacionalismos sin pueblo. Piensen la Argentina de 1800. El granero le llamaban el granero del mundo, que no era más que el granero de una porción de Europa, precisamente de Gran Bretaña. Y despreciaba al pueblo. Todo el siglo XIX la clase dirigente argentina se consagró en el desprecio y eso es a su pueblo, a su propio pueblo y querían otro pueblo. Hasta el día de hoy, ¿no? Y siguen repitiendo esas sonceras, esas consignas de autodenigración. Eso es lo que menciona también Arturo Jaureche, ¿no? Las sonceras de la autodenigración y que se repiten y se repiten y se repiten. 33. Es que algunos peronistas no se dan cuenta de que todo lo que somos se lo debemos a Perón y al pueblo. Y a veces no creemos que llegamos por nosotros mismos. Nos creemos que llegamos por nosotros mismos. Nos consideramos importantes e insustituibles. Y hasta nos creemos a veces directores de orquesta. ¿De qué orquesta somos directores? La humildad debe ser una de nuestras grandes preocupaciones, como la bondad, la falta de vanidad, la ausencia de ambición. No debemos tener más que una sola ambición, la de desempeñar bien nuestro cargo dentro del movimiento. Fíjense que no dice partido, dice movimiento. Y eso tiene que ver con la teoría de la comunidad organizada, en base a la doctrina en toda la comunidad. Dijo el general Perón hace unos días, no son los cargos los que dignifican a los hombres, sino los hombres los que honran a los cargos. Nosotros debemos aspirar a ocupar un cargo de lucha, no importa cuál fuere, pero cumplirlo hondamente con espíritu de sacrificio y de renunciamiento. Que no nos haga ante nuestros compañeros dignos del movimiento y nos eleve en la consideración de todos. Así cumpliremos con el pueblo y con el movimiento. No nos olvidemos del hombre que trabaja de diana hasta ponerse el sol para construir la felicidad de todo el pueblo argentino y la grandeza de la nación. Y nosotros, bajo su sombra maravillosa, no debemos amargar sus sueños de patriota con ambiciones mezquinas, desmesuradas, como las de algunos peronistas que ya se creen dirigentes importantes. Fíjense acá, al terminar esta parte, ¿no? Como cuando dice del amanecer al anochecer, eso significa Diana, ¿no? La primera estrella del amanecer. De ese patriota está hablando de Juan Domingo Perón. Y la conjunción feliz entre un pueblo, un líder y una doctrina, que es lo que permite la trascendencia en el movimiento. Hacer hincapié en la doctrina, en la teoría y en la práctica es esa alianza institucional, digamos, que le sucede en generaciones. Y ahí viene la palabra de la
el trasvasamiento generacional. Esa palabra que hace mucho que no se escucha en, en el peronismo. Y fíjense que ahora creo que hay pequeños brotes de... Creo que a nivel nacional salió ahora en la CGT charlas sobre la comunidad organizada, modelo argentino y de la Escuela Superior Peronista. Fíjense ahora cómo volvemos tras esta derrota y, y esta vergüenza a la que estamos yendo llevados por complacencia, por ineptitud, se vuelve nuevamente a tomar y a estudiar un poco lo que es el peronismo y restaurar. Acá lo revolucionario es restaurar, no ir hacia adelante ciegamente. Ah, perdón, acá está Joana y Toledo, perdón, ahí les di entrada. Bueno, ¿quién quiere seguir del 35? La lectura. Así me tomo un mate, por favor. No veo, pero si no le leería. Dale. Yo estoy en el celu, profe, si no leo. Yo te salvo, profe, yo te salvo. Vamos, vos porque tenés la hoja. Si se escucha el grito de Miguel que está arriba. Perdón, Mauri. Profe, Sí. hablando de lo que estaba hablando recién. Sí. Lo que no, el egoísmo está cerca del pueblo. Yo creo que hemos usado tan mal, se ha usado tan mal por los dirigentes que vinieron a la bandera del peronismo, de Perón, la mezquindad, decía. Hoy estamos por tener la mezquindad y mirar el ombligo propio y hay que hacer el peronismo tiene que cambiar, reestructurar y dejar que entre gente nueva, adaptarse al cambio nuevo. Hoy estamos como estamos, pero porque somos meramente culpables nosotros, ¿sí? Creo que lo que decía Eva de Perón, hoy somos todo lo contrario. Y, lamentablemente, ¿no? sí, sí, y fíjate que lo advierte. Porque ahí lo que está haciendo es una educación, digamos, ante militantes y le está haciendo una advertencia en lo que se puede caer. Y vas a ver ahora, no me quiero adelantar, pero cae palpable en lo que cayeron los dirigentes. Eso sorprende. Porque es la viveza que tiene. Perfecto, gracias Martín. No, por favor. Dale, Mauri. Bueno, el 35 era... Sí. ¿Polito? 35. La característica exclusiva del peronismo, lo que no ha hecho hasta ahora ningún otro sistema, es la de servir al pueblo y, además, la de obedecerlo. Cuando en cada 17 de octubre Perón pregunta al pueblo si está satisfecho de su gobierno, tal vez por tenerlo a Perón demasiado cerca, no nos detenemos a pensar en las cosas tan grandes a que nos tienen acostumbrados, a algo que no pasa en la humanidad. Cuando algún gobernante, alguna vez en el mundo, una vez al año reúne a su pueblo para preguntarle si está conforme con su gobierno. Cuando algún gobernante en el mundo dijo que no habrá sino lo que el pueblo quiera. En cambio, Perón puede hablar porque tiene su corazón puesto junto al corazón del pueblo. La actitud argentina, la letra más chiquita no se podía, profe, yo estoy con el papel impreso, por eso. La actitud argentina de General Perón en la conferencia de cancilleres. No saldrán tropas al exterior sin consultar previamente al pueblo. No se ha visto nunca en el mundo. ¿Cuándo algún gobernante ha preguntado, antes de enviar tropas al exterior, si el pueblo está conforme? Nunca lo han hecho, porque cuando han querido, han enviado las tropas en nombre del pueblo sin consultarlo jamás. ¿Continúa? ¿Sigo? Sí, sí. Bueno, no te guste eso. Estos tres ejemplos nos demuestran la grandeza de Perón, la honradez de sus procedimientos, el amor profundo y entrañable que él siente por el pueblo y el respeto por el soberano, que de soberano no tenía hasta Perón más que el nombre, porque jamás fue respetado. Eso lo hace el general, y si él lo hace, tratando de ocultar las inquietudes del pueblo,
cómo nosotros los peronistas, que lo acompañamos y pretendemos ayudarlo, no vamos a extremar nuestras energías y nuestro esfuerzo para acercarnos a él en el deseo de servir leal, honrada y humildemente. Ahí Adri... Eso se- Ah, no, Luciana levantó la mano, perdón. ¿Quería comentar Bien. algo? O capaz que la dejó. Hola, ¿me escuchas? Sí, ¿qué tal, Lu? ¿Me oyen? ¿Cómo andan? Bueno, nada, yo quería aportar un poco a lo que estaba diciendo Martín, que bueno, que también cuando ustedes mencionaban lo del pueblo, la realidad que se debía al pueblo, que era la elección de ellos, se nota muchísimo ahora que muchos han estado disfrazados, ¿no?, de peronistas, y que concuerdo con él, y que muchos no escuchan en realidad lo que pasa en la sociedad. La sociedad también está cansada de la corrupción, también está cansada de sufrir. O sea, nosotros hace años que venimos sufriendo muchísimo, y me resultó sumamente interesante el texto cuando dice que lo primero que escuchaban era el pueblo. Entonces, el pueblo, ¿qué es lo que nos quiere decir ahora? Y nos animamos un poco en la actualidad, que están ganando las elecciones los neoliberales, y que realmente de justicia social no hay absolutamente nada. Y nada, me pregunto todo esto, ¿qué clase de dirigentes deberíamos ser? Esto de hablar de honrar al cargo y de deberse al otro. ¿Cuánto tenemos de eso? ¿Cuán individualista está la sociedad? Y todo este desgaste que tiene y que nosotros tenemos que escuchar. Porque claramente las cosas no se han hecho bien. Y bueno, obviamente hoy es una papa caliente ser dirigente, estar en una presidencia, ¿no? Pero también pienso que estando en una república, ¿no?, como la que tenemos, con el sistema judicial, con el ejecutivo, con el legislativo, y cómo no vienen funcionando las cosas. La justicia es corrupta, y es lamentable lo que estamos diciendo, porque también es un reflejo de la sociedad. Las normas que se hacen en el legislativo, que no se respetan. Nada, me quedé con el texto y con todo esto que estaba diciendo, cómo se debía y cómo escuchaba al pueblo. Nada, eso, Muy bien, Lu. solamente. Está bien, está bien. Y Esto... estoy sorprendida, muy sorprendida con lo que sigue pasando, que sigue avanzando la libertad, y cada vez estamos peor. Y mientras no te toque a vos, no pasa nada. Entonces estábamos hablando de un individualismo muy complejo. Nada, y que creo que, como dice Martín, hay que replantearse nuevos funcionarios, o la forma de ser funcionarios, o la manera de trabajar, la manera de escuchar al otro, por más que el otro esté totalmente en contra, porque viene castigado hace muchísimos años. Bien, Lu. Oscar, ¿querías mencionar algo? Gracias. No, Sí, gracias a mira, vos. Sí, ¿yo? sí, Oscar, ¿Da tenés Silva? que levantar Ah, la mano. sí. Bueno, mira, yo, una de las características que tengo es de ir anotando todo, ¿no? Porque me parece una forma muy práctica de no olvidarme cosas por ahí que por lo menos para mí son muy importantes, ¿no? Por ahí yo me quedo con el concepto del estudio sobre el peronismo en la teoría política justicialista del año 49, donde a mí me llegó muchísimo la profundidad de las palabras de general, y donde se habla que
dice, a los efectos de la correcta interpretación y cumplimiento de las disposiciones de la presente reglamentación, define así como doctrina nacional adoptada por el pueblo argentino, la doctrina justicialista, que tiene como supremo objeto final alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. O sea, dos cosas profundas, porque yo creo que cuando el pueblo no está feliz, yo no sé de qué grandeza de nación podemos hablar, porque la nación lo hacemos todos nosotros, ¿no? Y partiendo de esa premisa, yo, mientras escuchaba esto, decía, bueno, ser persona integral, ¿no? Es decir, cómo nosotros como futuros, o los jóvenes como futuros peronistas o políticos que amen esto, cómo hay que formar también a los jóvenes, ¿no? Y yo pienso que es fundamental la formación integral, tanto humana como espiritual. ¿Por qué digo espiritual? No solamente, digamos, desde el punto de vista quizás de la fe, sino más bien desde el punto de vista como persona integral, donde realmente le interesa fundamentalmente lo que te está pasando a las otras personas, donde la empatía, por ejemplo, que es algo espiritual en el sentido de que yo me hago carne de lo que le pasa al otro, es ahí, cuando yo tenga ese sentimiento y dolor y compasión por el otro, seguramente yo voy a poder hacer desde el corazón algo por el otro, sin estar esperando ningún tipo de recompensa, porque lo que Perón hace más allá de la política es ser y dejarnos el concepto de ser buenas y excelentes personas. Yo creo que para mí esto es fundamental, la centralidad es el pueblo, ¿no? Y a veces me pregunto, ¿qué es lo que para nosotros es central? ¿Cuál es el fin? ¿No? ¿Qué fin tenemos? Un fin personal que puede pasar, un fin de generar plenitud por lo que estoy haciendo, o el fin último es el pueblo y ver dónde yo puedo ayudar, aunque el pueblo nunca me lo agradezca, porque en definitiva la plenitud y el servicio, así como hizo San Martín, que dio la vida, ¿no? Y tantos que otros dieron la vida, sin pensar nada, sin querer nada a cambio. Y yo creo esto de no querer nada a cambio es la entrega verdadera del sentido del servicio hacia el prójimo, hacia el ciudadano, ¿no? Hacia aquel que me ha votado y también aquel que no me ha votado, porque el servicio es para toda la comunidad. Y me quedo con esto, con el espíritu de sacrificio, el espíritu de voluntad, de perseverancia, esperanza y fe. Sacrificio, nada es fácil, nada es fácil. Inclusive en esto de decir, bueno, ¿cómo hacemos con todo lo que estamos escuchando diariamente? ¿Qué nos toca a nosotros? Y sí, nos toca realmente el sacrificio también de decir, bueno, ¿cómo damos el ejemplo? ¿Cómo somos testimonios de vida para que el pueblo nos crea, de verdad? Sea en la familia, sea en el ámbito donde trabajamos, etcétera, etcétera. Y también esto de la esperanza y la fe, porque si nos quedamos simplemente en la concepción de lo que está pasando, y yo creo que ahí está el espíritu de sacrificio y de voluntad de seguir adelante, ¿no? De saber de que sí podemos hacer el cambio, podemos hacer el cambio. Y por último, creo que es importantísimo la escuela formativa. Formar a los jóvenes, también formar a los adultos, formarnos. Este espacio es importantísimo porque acá nos enriquecemos, ¿no? Todos aprendemos acá de todo. Y por último, lo que anoté fue, discúlpenme si yo por ahí a veces meto un poquito en la religión, pero no desde el punto de vista de querer decirle a alguien que sea religioso, sino porque a mí me llega mucho esto, lo que Francisco decía, lo que le decía esto específicamente a sus obispos, salgan al pueblo, salgan a la periferia, sean pastores con olor a oveja, ¿no? Y quizás yo puedo decir, bueno, nosotros, ¿no? Que también
queremos ser servidores del pueblo, salgamos también, salgamos y verdaderamente tengamos ese olor a pueblo también, ¿no? El olor con el dolor del pueblo, el olor con miedos del pueblo, el olor a las incertidumbres que tiene el pueblo. Creo que hay mucho por hacer y bueno, nada, tenemos, creo, por sobre todas las cosas como pueblo, somos un pueblo solidario, tenemos esperanza y me parece que, bueno, nada, esto del de formarnos ahora está buenísimo para después poder aplicarlo, es decir, llevarlo a la práctica, lo que digo y lo que hago, la coherencia entre lo que pienso y lo que soy. Gracias, chicos. No, por favor. Tomando eso lo que decías de San Martín, justamente, mirá, esto pensaba hoy y lo trajiste al pie. El peronismo no es una empanada que se come con tan solo abrir la boca. Como decía el general San Martín del pueblo argentino cuando sufre las invasiones británicas y francesas. Hay que darle realce porque la salvación está en las obras, no en la mera creencia subjetiva, sino en la práctica, en las obras. Y que eso es el espíritu comunitario. Restaurar la solidaridad del espíritu comunitario. El justicialismo es una práctica política, una doctrina que piensa en términos comunitarios. Por eso es la comunidad organizada. No es el egoísmo individualista de las teorías morales y teológicas británicas, ni el socialismo, sino que es una concepción medida, argentina, criolla. Continuamos. ¿Dónde nos quedamos? 35, ¿no? 36. Le metemos. Ah, no, 37. Ese debe ser un deber de los peronistas. Nosotros debemos pensar siempre que el general Perón respeta al pueblo, no solo en las cuestiones fundamentales, sino también en las pequeñas. Dije yo los otros días que la masa no hace más que sentir, que no piensa. Ahí lo que está diciendo Evita es la masa cuando no está políticamente organizada, cuando no tiene una doctrina, ¿se entiende? El pueblo, ser pueblo implica tener raíces, pertenecer en espacio y temporalmente enclavado en la tierra y en las tradiciones. Por eso los totalitarismos, sean fascistas o comunistas, organizan al pueblo como un militar adiestra al soldado, para que éste sirva mejor a la patria. Perón, en cambio, favorece la agremiación y la organización del pueblo, no para que el pueblo sirva al peronismo, sino para que el peronismo sirva mejor al pueblo, entre lo cual hay una gran diferencia. A fin de que el pueblo conserve y conquiste sus derechos, Perón trata al pueblo no como un militar a sus soldados, sino como un padre a sus hijos. Lo que hace Perón, sirviendo al pueblo, debemos hacerlo nosotros cada día más. Hay un micrófono abierto, sale el audio. 39. Yo quisiera que en esta clase, y esto es un deseo fervientemente mío, ustedes la tengan siempre muy presente en su corazón y en su mente, para tratar todos los días de inculcarla a los peronistas y nosotros mismos adoptarla en nuestros procedimientos, y así nos sentiremos más tranquilos en nuestra conciencia de peronistas, de argentinos, de mujeres y hombres del pueblo. Nuestra consigna debe ser la de servir al pueblo y no servir a nuestro egoísmo, que en el fondo todos tenemos, ni a nuestra ambición, porque eso sería tener lo que yo llamo el espíritu oligarca. 41. Vamos a dar un ejemplo del espíritu oligarca, aunque ya he dado muchos. El funcionario que se sirve de su cargo es un oligarca. No sirva al pueblo, sino a su vanidad, a su orgullo, a su egoísmo, a su ambición. Los dirigentes peronistas que forman círculos personales sirven a su egoísmo y a su desmesurada ambición. Para mí, esos no son peronistas, son oligarcas, son ídolos de barro, porque el pueblo los desprecia, ignorándolos y a veces hasta compadeciéndolos.
42. La oligarquía del 17 de octubre del año 45, la que derrotamos ese día, para mí está muerta. Por eso es que tengo más miedo a la oligarquía que pueda estar dentro de nosotros que a ese que vencimos el 17 de octubre. Porque aquella ya combatimos, la arrollamos, la vencimos, en tanto que esta puede nacer cada día en nosotros. Por eso los peronistas debemos tratar de ser soldados para matar y aplastar a esa oligarquía donde quiera que nazca. Pensemos un poquito acá justamente, esa es la parte que les quería decir, cómo ella nos va guiando en esta formación que es una lucha, si se quiere, de conciencia, de rectitud y de acción, de moral y de ética, la práctica política. No existe la política amoral, la política si no se es un inmoral, un perverso, y sirve para cualquier fin político. Acá como se está hablando y hablamos de una política justicialista, un pensamiento nacional enraizado en las tradiciones del pueblo y no un pueblo vacío, justamente tiene que estar lleno de concepciones que le pertenezcan y tomar lo ajeno, traduciéndolo a lo propio, no meramente copiar ni repetir, en base a un equilibrio, a una armonía y trabajando las virtudes, las tradiciones. Por eso hay que reunir ese equilibrio de un pensamiento nacional, cristiano, humanista y con cultura política nacional. Es central lo de la cultura política nacional. Y vieron cómo hace la advertencia del espíritu oligarca, que pueden hacer como peligro, como advertencia, como amenaza, de la corrupción, de la perversión, de la práctica sin moral. 43. Nosotros decimos con Perón que no queremos ni reconocemos más que una sola clase de hombres, la de los que trabajan. Esto quiere decir que, para nosotros, no existe más que una sola clase de argentinos, la que constituye el pueblo, y el pueblo es auténticamente trabajador. ¿Qué diferencia hay entre esta nueva clase y la clase oligárquica que gobernó hasta 1943 en la Argentina? Es muy fácil de explicarla. La oligarquía era una clase cerrada, o sea, como lo dije anteriormente, una casta. Nadie podía entrar en ella. El gobierno les pertenecía, como si nadie más que la oligarquía pudiese gobernar el país. En realidad, como que a ellos los dominaba el espíritu de oligarquía, que es egoísta, orgulloso, soberbio y vanidoso. Todos estos defectos y malas cualidades los llevaron poco a poco a los peores extremos y terminaron vendiéndolo todo, hasta la patria, con tal de seguir aparentando riqueza y poder. Fíjense cómo utiliza acá la palabra casta. Y no tiene que ver con algo material, no tiene únicamente que ver con tener guita, sino que tiene que ver con la actitud, con el ser, con el amor al pueblo y el desprecio a la patria. Eso tiene que ver, no tiene que ver con la pertenencia a la afiliación de un partido político, sino una práctica moral a un ser de bondad o de vanidad y egoísmo, o de bondad y solidaridad y entrega, de ser individual y ser en comunidad. Ese equilibrio entre lo individual y lo comunitario. Y y utiliza la palabra casta. Esto, por eso que acá no hay nada nuevo. No hay que inventar ni reinventar, sino restaurar. Y el desprecio que siente el pueblo hoy por la clase dirigente tiene que ver por estos desvíos. Y que también el pueblo no es santo. Está constituido de sumatoria y de cada uno de nosotros. Y como decía Francisco, que esto lo toma de la concepción aristotélica y de Santo Tomás, el todo es superior a las partes. Esa totalidad en equilibrio es a la que aspiramos. De vivir en comunidad, no oprimiendo al semejante, sino ser feliz. El ser feliz no es una palabra vacía y que tiene que desaparecer
de la política, sino que tiene que ser guía y norte, es un objetivo, es un ideal, es un bien. Es un bien la felicidad, pero no la felicidad individual, sino de un todo. Y la grandeza de la patria. Esos son los ejes que articulan la doctrina justicialista. Sigamos. 46. Cuando vemos a un político que no quiere que nadie más que sus amigos entre en el círculo, pensamos que también es un oligarca, que también él es un oligarca. Ese también se quiere preparar otra casta para él, pero se olvida que hay muchos soldados y servidores del general que lo interpretamos, que lo seguimos honradamente, que tendremos el privilegio de ser los eternos vigías de la revolución. Fíjense acá, la revolución, no como una revolución violenta, esto lo digo como aclaración, ¿no? Que la revolución nacional justicialista tiene que ver con lo que dice Perón, que es una revolución en la concepción y una práctica institucional pacífica. 47. Por lo tanto, estaremos en guardia permanentemente para destrozarlos y aplastarlos a esos señores que ustedes conocen, como dije anteriormente. El peronismo es un movimiento abierto a todo el mundo. Ustedes ven que cualquiera que llega a mí, sea un dirigente de esto o del otro, siempre le digo que él, para mí, no es más que un dirigente de Perón. Cuando me dicen que fulano es un dirigente que responde a Mengano o a Sultano, pienso que no es un dirigente, sino un sinvergüenza, porque bajo el lema justicialista, el pueblo y la patria toda constituyen una gran familia, en la que todos somos iguales, felices y contentos, respondiendo solo a Perón. 49. Dentro de nuestro movimiento no se necesita tener títulos universitarios, ser intelectual, ni tener 4 apellidos para integrar el gobierno de Perón. Al lado de él hay hombres de todas las condiciones sociales, médicos, abogados, obreros, ricos y pobres, de todas las clases, pero sin que ese espíritu oligarca, que es la negación de nuestro movimiento, por lo menos aspiramos a eso. En ese sentido tenemos una ardua y larga tarea que realizar. Cualquier peronista puede llegar a ocupar los más altos cargos dentro de nuestro movimiento. Si trabaja honradamente, puede aspirar a cualquiera. Y en este sentido debemos tener en cuenta la frase del general Perón, que se debería grabar en el corazón de todos los peronistas. Sean todos artífices del destino común, pero ningún instrumento de la ambición de nadie. Bien, dejamos acá para iniciar el 50. Abro para comentarios, reflexión. Y si queda bien, pasamos a ver unos videos de 5 minutos o 3. Unos fragmentos de Perón y Evita. ¿Qué les parece hasta acá estas? Por eso queremos llevar la cultura popular. Claro, el sistema no es el mismo de antes. No se pueden tener universidades y facultades para que allí los que pueden vayan a cultivarse con lo que paga el pueblo. No, eso no queremos nosotros. Nosotros queremos que puedan ir todos y que el pueblo tenga también su sistema propio de ir elevando su propia cultura. Para esto hay que diversificar y aumentar enormemente los fondos de propulsión de la cultura social y de la cultura general y de la cultura técnica en todos sus aspectos. Eso es lo que nosotros buscamos. Y cultura política. Porque uno de los males más grandes nuestros es la falta de cultura política. El fraude, todas esas cosas han sido posibles por un pueblo sin cultura política, que creía que el buen político era aquel que hacía mejor la combinación para hacerle trampa a los demás. Eso es una falta de cultura. Es como generalmente pasa al hombre que no tiene cultura en la vida y que cree que el camino más corto para enriquecerse es robar en vez de trabajar. Porque no está capacitado para trabajar. Si está capacitado para trabajar y tiene él gana ese mismo dinero que lo roba en contra de la ley. En el otro campo lo gana mejor con su capacidad, si está capacitado. En política pasa lo mismo. Cuando le falta cultura política, cuando no tiene sentido real de eso, y bueno, él cree que haciendo esos chanchullos que hacían es como se es político. Y hasta ahora
la gente ha aceptado como una cuestión fatal que la política sea una porquería. Y sí, no debe ser así. Política es una cuestión muy noble y muy grande, como que es el manejo de la cosa pública, de la cosa de todos, por hombres capacitados y honrados para hacerlo. La cultura política de un pueblo descarta la posibilidad de que sean los camanduleros, los bandidos, los ladrones, los que administren la cosa que es de todos. Pero esta es una aberración que solamente se puede concebir en un pueblo que no tenga cultura política. Ahora, por esa razón, si los aspectos que debemos llenar son de orden político, de orden sindical, ¿por qué? Y porque nosotros estamos organizando un Estado, una comunidad de base sindical. No sabemos cuál va a ser la evolución del futuro, pero sí podemos decir que nada que sea parte de la organización sindical podrá ir lejos dentro de nuestra organización. Comenten. Micrófono abierto. Profesor, ¿me escucha? Julio, decime. No, antes de profesor, déjame decirte profesor, nunca te lo digo. Dale. Amigos, Lucas, eso. ¿cómo estás? Consulta, ¿de dónde es este audio el último? Lo tomé de un muchacho que... Este es en la Universidad Nacional Tecnológica, que es Universidad Nacional Obrera. Obrera, sí, que después fue la UTN. Y hoy en día lo conoce como UTN porque, como saben, la revolución fusiladora, gorila, golpista, lo que vino a hacer es destruir la conciencia y ocultar la obra peronista. Precisamente no sé cuándo es el audio. No. Pero sé que lo sube un muchacho que es el canal se llama Doctrina Peronista. Y lo vi en un acto, al tipo no le hablé, pero lo vi en un acto de principios y valores. Sí, creo que de Lanús, ¿no? De ese lado, de zona sur. Sí, Creo sí, que sí. eran... Sí, he visto varias intervenciones de ellos. Y bueno, para te agrego algo, ya que agarré el micrófono ahí, relacionando un poco lo que ha dicho una compañera al principio, y también cuando escuchamos lo que vos bien decías de lo que es la casta, que es la casta, que ahora está tan de moda, ¿no? Me parece que la terminología es la apropiada. Es un sistema político que solamente se llenan de guitas de ellos, se han olvidado de los principios peronistas, claramente la doctrina ni hablar. Después de la vuelta de la democracia para acá, hemos escuchado mucha gente hablar de peronismo, pero lamentablemente no en todos los casos se ha seguido una doctrina o un pensamiento de lo que hablabas antes de buscar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Me parece que eso son principios muy básicos y claramente nos olvidamos. Bueno, no nosotros, claramente, Sí. pero tenemos muchos dirigentes que se han olvidado de muchas cosas. Y me parece que este enojo de la sociedad con la política, por decirlo tradicional, lo agarró muy bien este muchacho Milei, este cipayo, y está utilizando términos nuestros, del pueblo, para llevar agua para su molino, que claramente no es solamente el suyo, ¿no? Me parece que hay otros intereses atrás. Obvio. Pero bueno, está bueno relacionar, ¿no? Que no todo está perdido, como ahí decía un compañero. Claramente estos espacios de capacitación ayudan mucho, más compañeros jóvenes, que muchos te dicen, olvídate, pero hay un video muy bueno de Francisco, ya que lo había mencionado antes, creo que uno lo compartimos, que decía, no te olvides de tus orígenes. Me parece que eso es clave para entender de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Me parece que está toda esta lógica de, olvídate, total es mentira, ¿qué es el peronismo? ¿Qué hizo Perón? Nada, pero eso vinieron a robar nomás. Y después un montón de cosas que rodean movimientos latinoamericanistas, ¿no? Que en otro momento lo hablaremos capaz, pero me parece que no hay que olvidar quiénes somos y qué queremos, ¿no? Porque si no, vamos a seguir perdiendo. Fíjate lo que dijiste, los principios básicos que son de la doctrina, naturales a nosotros, que le llamamos doctrina, pero son naturales y común, lo que todo pueblo quiere, pero el que nos importa es el nuestro. Entonces nosotros tenemos que tener bien afianzado de esto, pero es ajeno a la democracia liberal, de la vuelta a democracia.
Lo que está pensando Perón cuando habla de comunidad organizada, cuando habla de agremiación, cuando habla de doctrina, es una democracia social, orgánica y participativa. No es la democracia liberal. Claro, eso no hay que perderse de vista. Y me gustó cuando Franco Verbo habló la vez pasada que tiene que ver con eso. Esta democracia, la del 83 en adelante, es una democracia liberal. No es la democracia que transformó las instituciones, la democracia oligárquica y liberal, que eran todos complacientes y conservadores, del 46 en adelante. ¿Se entiende? Del 46 al 55, que transformó con una constitución del 49 y con una comunidad organizada, con una doctrina. Eso es lo original del justicialismo, del pensamiento nacional, del pueblo argentino. Bueno, habiéndose cumplido las 20 horas, ya estamos para cerrar. Así que bueno, les agradezco. Gracias por su tiempo de compartir, de reflexión, de charla e de intercambio. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos. Saludos. Se cuidan. Gracias, profe. Viva Perón. Chao, gracias. Chao, chao. Te mando un Nos vemos. Se cuidan. Suerte.